Superconductividad es uno de los fenómenos físicos más interesantes e intrigantes, tanto desde el punto de vista científico como tecnológico. El fenómeno se caracteriza por una lista de propiedades fascinantes tan extensa que se requiere una enciclopedia completa para abordar todas sus características en detalle. Y a los materiales que exhiben esa larga lista de propiedades especiales se les conoce como materiales superconductores. ¿Pero qué es superconductividad? ¿Cuáles son esas propiedades espectaculares que definen a un material superconductor? Veamos en este video cuáles son las propiedades que caracterizan al fenómeno de la superconductividad. Comencemos con las propiedades que más han cautivado a chicos y grandes, incluyendo a los especialistas en el tema, las propiedades magnéticas de los materiales superconductores. Cuando un material superconductor es colocado encima de un imán y cuando el superconductor es enfriado a temperaturas muy bajas, cerca de los 200 grados centígrados bajo cero, o sea, a temperaturas muy, pero muy bajas, el superconductor comienza a hacer cosas muy extrañas, pero fascinantes. El superconductor comienza a flotar para mantenerse suspendido en el aire. La altura a la que se mantiene detenido el superconductor por sí solo es de solo unos pocos milímetros, los cuales son suficientes para apreciar la levitación en todo su esplendor. A este efecto espectacular se le conoce como levitación magnética superconductora, aunque el nombre técnico especializado es el efecto Meissner. Pero los detalles técnicos y la física detrás de ellos los dejaremos para otros videos. Cuando el superconductor deja de enfriarse a la temperatura requerida, el efecto desaparece, haciendo que el superconductor caiga hacia el imán que está debajo de él. Pero si vuelves a enfriar, el efecto vuelve a aparecer. Y así puedes estar toda la tarde observando cómo desaparece y reaparece el efecto con tan solo enfriar nuevamente al superconductor. Y durante todo este proceso, tu mente queda fascinada ante tan asombroso efecto, sobre todo por lo difícil que cuesta creer lo que estás viendo justo enfrente de ti.
El efecto ha cautivado a tantos que muchos han dedicado su vida completa al estudio de estos materiales para fabricarlos, caracterizarlos y estudiar sus demás propiedades superconductoras. Pero eso lo veremos en otro video. Y otros más se han dedicado a proponer modelos teóricos que puedan explicar las propiedades microscópicas superconductoras mediante matemáticas avanzadas y el uso de mecánica cuántica. Pero eso también lo veremos en otros videos. Y muchos ingenieros se han enfocado a encontrar aplicaciones prácticas de los materiales superconductores, las cuales ya han tenido un éxito comercial tremendo en medicina, transporte, comunicaciones, aplicaciones militares, etc. Pero eso lo veremos en otro video adicional. Y varios grupos de científicos alrededor del mundo han dedicado sus carreras completas para tratar de encontrar materiales superconductores nuevos que no requieran enfriamiento. Y aunque no se ha tenido éxito en esta parte todavía, algún día alguien podría encontrar un material nuevo que presente sus propiedades superconductoras a temperatura ambiente. Y ese alguien podría ser tú o alguna otra persona que esté viendo estos videos en YouTube. Uno nunca sabe. Con un superconductor a temperatura ambiente podrían diseñarse patinetas que no requieran llantas y que solo leviten gracias al campo magnético terrestre. O posiblemente una hamaca que no necesite soportes para así detenerse por sí sola en el aire. O posiblemente, seguramente tú tienes mejores ideas. Déjalas en los comentarios para que quede registrado que a ti se te ocurrió primero y asegurar tus propias patentes en el futuro. Suscríbete al canal y dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos videos sobre superconductividad, sus propiedades, sus aplicaciones y su historia. Pero continuemos con las propiedades magnéticas de los materiales superconductores, pues hay más cosas que quiero mostrarte para que se te ocurran más ideas para tus futuras patentes. En las imágenes que se mostraron en el ejemplo anterior sobre la levitación magnética o efecto Meissner, el superconductor es el que flota sobre el imán. Pero el efecto de levitación magnética superconductora también puede observarse al intercambiar la posición del imán y el superconductor. En esta fotografía, el imán es el que se encuentra flotando sobre un material superconductor, cuando este último es enfriado con nitrógeno líquido para conseguir temperaturas cercanas a los 200 grados bajo cero. Con un poco de práctica, el superconductor también se puede hacer levitar desde abajo del imán.
El humo que se observa en esta y las demás fotografías que siguen es en realidad el aire húmedo del medio ambiente que ha sufrido el efecto drástico del cambio brusco de temperatura al estar en contacto térmico con el superconductor que se encuentra muy frío, a temperaturas cercanas a los 200 grados bajo cero. Y esta neblina casera, por así decirlo, le da un efecto más dramático a estas imágenes. Otra de las formas de configuración es la de utilizar dos superconductores, uno por arriba y otro por debajo del imán, para observar así cómo flotan ambos simultáneamente. Observa el aire de los alrededores que también ha sufrido el efecto del bajón de temperatura. Este aire extremadamente frío es dañino para los pulmones. Hoy en día puedes encontrar en libros, revistas o muchos canales de YouTube fotos muy interesantes, como esta tomada en la Universidad de Tohoku, en Japón, en donde a una de las secretarias del grupo de investigación se le pidió subirse a un imán en forma de plataforma, el cual levita sobre un superconductor de tamaño enorme mantenido a muy bajas temperaturas. O esta otra imagen, tomada en la Universidad de Oslo, en Noruega, en donde el imán ya se parece más a una patineta, el cual está también flotando sobre un superconductor frío, muy frío. Algunas imágenes en revistas son solo ilustraciones exageradas de propaganda superconductora, pero siguen siendo divertidas. Pero no todo es felicidad y diversión. Lo que hace frustrante al estudio del fenómeno de la superconductividad es de que está restringido a dos limitaciones emocionalmente devastadoras. La primera limitación es la temperatura. Se requieren temperaturas muy bajas para observar el fenómeno de la superconductividad en su máximo esplendor. Y las temperaturas que se requieren, en verdad, deben ser muy bajas. Deben ser muy cercanas a los 200 grados centígrados bajo cero, es decir, de verdad muy bajas temperaturas. No existe lugar conocido en la Tierra en donde se logren esas temperaturas tan bajas de manera natural. El lugar poblado en donde se ha registrado la temperatura más baja se encuentra en un pequeño pueblo llamado Oymyakon, el cual está localizado en Siberia. En esta región del planeta, las escuelas solo cierran cuando la temperatura está debajo de los 52 grados bajo cero. Imagínate lo divertido que ha de ser ir a la escuela en un lugar como estos, sobre todo a la hora del recreo.
Pero este poblado, en el que se logran temperaturas hasta 71 grados bajo cero, no es el lugar natural más frío de la Tierra. Oficialmente, Vostok, en la Antártida, es el lugar natural en donde se han registrado temperaturas de hasta 89 grados centígrados bajo cero. Sin embargo, estas temperaturas extremas observadas en el planeta no son suficientes para observar el fenómeno de la superconductividad en los materiales que se conocen actualmente. De hecho, no existe lugar conocido en la Tierra en donde se logre obtener, de manera natural, las temperaturas menores a los 200 grados centígrados bajo cero que se requieren para observar el fascinante fenómeno de la superconductividad. Esas temperaturas tan bajas solo pueden ser logradas en un laboratorio, y no en cualquier laboratorio, sino solo en aquellos especializados y equipados con instrumental de alta tecnología. Aunque también esas temperaturas muy bajas pueden ser conseguidas en una ranchería, utilizando simplemente el nitrógeno líquido comercial que ahí usan frecuentemente. En las rancherías, el nitrógeno líquido es usado para conservar el semen bovino a temperaturas cercanas a los 196 grados centígrados bajo cero. El nitrógeno líquido como enfriador, sin embargo, solo puede ser usado en unos pocos materiales para observar el fenómeno de la superconductividad, los llamados superconductores cerámicos, como aquel formado por itrio, bario, cobre y oxígeno. Pero en muchos otros compuestos superconductores se requieren temperaturas aún más bajas para poder observar el fenómeno de levitación magnética superconductora. El requisito de tener temperaturas muy bajas es una de las dos limitaciones que impiden que el fenómeno de la superconductividad pueda mostrarse de manera cotidiana, por ejemplo, en las escuelas primarias. De ahí el interés de muchos científicos en estar buscando nuevos materiales que tengan propiedades superconductoras, pero que no necesiten ser enfriados a temperaturas tan bajas. Pero también existe otra motivación muy fuerte para esta búsqueda desenfrenada en todo el mundo. Es el aliciente de que un premio Nobel está esperando ahí para aquel o aquella que encuentre primero a un material que sea superconductor a temperatura ambiente. Muchos rumores se han dado al respecto, pero eso lo veremos en otro video. Suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de esos videos. La otra limitación general que tiene el fenómeno de la superconductividad es que no puede ser observado en cualquier material. No todos los materiales o compuestos manifiestan propiedades superconductoras cuando son enfriados.
solo unos pocos. Así, la superconductividad se manifiesta hasta ahora solo a bajas temperaturas y solamente en un número limitado de compuestos. El fenómeno de levitación magnética superconductora, o también llamado efecto Meissner, es sólo una de las propiedades magnéticas que tienen los materiales superconductores. Existen también otras propiedades magnéticas en superconductividad, como las transiciones que se observan en la susceptibilidad magnética a bajas temperaturas, o las curvas no convencionales de magnetización contra campo magnético, o la presencia de campos magnéticos críticos, etc. Pero esas otras propiedades avanzadas las dejaremos para otros videos. Suscríbete al canal y dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de esos videos. Veamos ahora cuáles son las propiedades eléctricas que caracterizan a los materiales superconductores. Los materiales comunes, los que no son superconductores, se caracterizan por tener resistencia eléctrica. Si la resistencia es muy grande, a esos materiales comunes se les conoce como aislantes. Ejemplos de materiales aislantes son los plásticos tradicionales, el papel común, la madera seca, la piel humana, etc. Y por otra parte, si la resistencia eléctrica es muy pequeña, a los correspondientes materiales comunes se les conoce como conductores. Ejemplos de materiales conductores son el aluminio, los aceros para construcción, los recubrimientos de anteojos para aplicaciones militares y, en general, todos los metales. Dentro de los materiales que son conductores, algunos tienen menos resistencia eléctrica que otros. Al comparar dos materiales conductores, al que tenga menor resistencia eléctrica se le dice que es mejor conductor. Así, uno puede hacer estudios profundos y cuantitativos en materiales de cualquier compuesto para investigar cuál de ellos es mejor conductor eléctrico. Todo lo que se tiene que hacer es medir la resistencia eléctrica de cada uno de los materiales y luego comparar los valores obtenidos. El material que tenga el menor valor de la resistencia eléctrica será el mejor conductor eléctrico. Y ahora, pon mucha atención. Si usas un alambre
de un material conductor, es decir, de uno que tenga una resistencia eléctrica muy baja, y construyes un circuito simple con un foquito de poca potencia y un par de baterías, podrás hacer que el foco se ilumine. Esto no es nada nuevo. Pero si tú calientas con mucha precaución al alambre y tienes los suficientes cuidados para no lastimarte, observarás que el foco reduce la intensidad de luz. Y si dejas que se enfríe el alambre y tienes suerte de que no hayas destrozado el alambre al calentarlo, observarás que la intensidad de luz del foco volverá a iluminarse. Esto significa que la resistencia eléctrica del alambre aumenta al aumentar la temperatura. Pero también lo puedes interpretar al revés. Al enfriar el conductor, el alambre presenta menos resistencia eléctrica, es decir, se hace un mejor conductor al enfriarlo. Y esto último lo puedes comprobar enfriando el alambre con hielos sacados de tu refrigerador. Si tienes suerte y no haces un regadero por el agua descongelada, podrás observar que al enfriarse el alambre aumenta la intensidad de luz del pequeño foquito, comprobando así que al bajar la temperatura, efectivamente reduce la resistencia eléctrica del alambre conductor. Nunca y por ningún motivo intentes hacer este experimento aparentemente sencillo con la corriente eléctrica de tu casa, pues es muy peligroso y fatal. Y de preferencia, mejor no lo hagas. Por lo tanto, te recomiendo que no lo hagas si es que no cuentas con supervisión profesional y además lo realizas en un ambiente de laboratorio controlado. El propósito de estas ilustraciones es solo convencerte que la temperatura influye en las propiedades eléctricas de los metales. A menor temperatura, menor resistencia eléctrica en los materiales que son conductores. Y ahora, pon más atención. Se puede hacer un experimento cuantitativo simplemente midiendo la resistencia eléctrica de un trozo de alambre y enfriándolo a varias temperaturas. Al bajar la temperatura en este segundo experimento, se puede observar que la resistencia eléctrica efectivamente disminuye al bajar la temperatura, y lo hace casi de manera lineal. Todos los metales presentan este mismo comportamiento. 。 . 「」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 。 . . . . . 」 .
En algunos, la resistencia baja más rápidamente al bajar la temperatura. Es decir, tienen una mayor pendiente en su gráfica resistencia contra temperatura. En otros, su pendiente es menor. A una temperatura fija dada, uno puede identificar qué material es el mejor conductor, es decir, cuál tiene la menor resistencia eléctrica. Pero en general, todos los metales tienen en común de que al bajar la temperatura, la resistencia baja. Por esta razón, a cualquier material desconocido que al medirle su resistencia eléctrica en función de la temperatura presente un perfil con pendiente positiva, se dice que el perfil de datos tiene un comportamiento metálico, ya que se parece al perfil obtenido en un metal conocido. Pero si el perfil de resistencia eléctrica en función de la temperatura tiene una pendiente negativa, es decir, que la resistencia aumente al disminuir la temperatura, se dice que el material correspondiente tiene un comportamiento semiconductor, ya que los semiconductores conocidos, como el silicio o el germanio, tienen este tipo de comportamiento. Estos son solo dos definiciones que te quiero enseñar, pues las utilizaremos a cada rato en esta serie de videos. Quedémonos solamente con los materiales que tienen un comportamiento metálico, es decir, aquellos que su resistencia disminuye al bajar la temperatura. Estos perfiles con comportamiento metálico se interpretan diciendo que al bajar la temperatura, el material se hace mejor conductor. Y ahora, pon mucha atención, pues ha llegado el momento de hacer la definición de lo que es un material superconductor que has estado esperando desde que comenzó este video. Si uno observa estos datos, uno podría esperar con anticipación que la resistencia eléctrica siga bajando al lograr temperaturas muy bajas. Esto en general es cierto cuando el trozo del alambre que se utiliza para realizar estos experimentos es un material conductor común. Pero cuando el trozo de alambre es de un material superconductor, se observa algo totalmente inesperado. Lo que se observa es que al llegar a un cierto valor de temperatura muy bajo, el perfil de resistencia eléctrica ya no sigue la tendencia que venía mostrando. Lo que se observa es que de repente el valor de resistencia se va a cero. Esto es algo sorprendente y no esperado, pero más sorprendente es que al bajar más la temperatura, la resistencia eléctrica sigue valiendo cero.
Y si decidimos luego subir la temperatura, se observará que la resistencia eléctrica se mantiene cero hasta llegar a un valor especial de la temperatura. Y a ese valor de temperatura vuelve a aparecer la resistencia eléctrica. Y si continuamos subiendo la temperatura, observaremos que las cosas ahora se comportan de manera normal, como si se tratara de un metal común, subiendo la resistencia eléctrica al ir aumentando la temperatura. Va otra vez. A temperaturas mayores que un cierto valor de temperatura, la resistencia eléctrica se comporta de manera normal, como un conductor. Pero a temperaturas menores a ese valor especial de la temperatura, el material no presenta resistencia eléctrica al paso de corriente. A esos valores de temperatura, el material presenta cero resistencia. Cero resistencia eléctrica indica que el material es el conductor más perfecto de los conductores. Como ya se indicó en este video, entre menor resistencia eléctrica se tenga, se tendrá un mejor conductor. Y como el mínimo valor de resistencia eléctrica que se puede obtener es de cero, se tendrá el mejor, el más perfecto y súper excelente conductor. De ahí el nombre de superconductor. Un material superconductor se define como aquel material que al enfriarlo a temperaturas muy bajas, su resistencia eléctrica se hace cero. No aproximadamente cero, sino perfectamente cero. La temperatura a la cual la resistencia eléctrica se hace cero recibe varios nombres. Se le llama temperatura crítica superconductora o temperatura de transición superconductora o simplemente TC. A temperaturas menores a este valor especial de la temperatura, el material presenta cero resistencia. Pero a temperaturas mayores a este valor, la resistencia se manifiesta como un conductor normal. De esta manera, el valor de temperatura crítica superconductora define dos regiones de temperaturas. La de la derecha, en donde el material se comporta de manera normal, y la de la izquierda, en donde el material tiene resistencia cero. A estas dos regiones de temperatura se les conoce como la región normal y la región superconductora, respectivamente. Y entonces, cuando se deja fija la temperatura dentro de la región superconductora, se dice que el material se encuentra en el estado superconductor. Y cuando se deja fija la temperatura dentro de la región normal, se dice que el material se encuentra en el estado normal.
En este ejemplo, el estado normal corresponde a un comportamiento metálico, ya que la pendiente de la curva es positiva. No todos los superconductores se comportan de manera metálica en la región normal. También se da el caso de que algunos compuestos superconductores tengan un comportamiento semiconductor en el estado normal. Y también se llega a tener compuestos que inicialmente tengan un comportamiento semiconductor y luego sufran una transición metálica a cierta temperatura y que luego tengan una transición superconductora. Y muchas combinaciones más, pero eso lo veremos en otros videos. Suscríbete al canal para que no te pierdas esos videos. Además de la pérdida de la resistencia eléctrica por debajo de una cierta temperatura especial, llamada temperatura crítica superconductora, la superconductividad también se caracteriza por manifestar otras propiedades eléctricas. Estas incluyen la existencia de valores límites en la corriente eléctrica para los cuales el fenómeno de la superconductividad desaparece, o el efecto que tienen los campos magnéticos en los perfiles de resistencia contra temperatura, particularmente en la temperatura de transición superconductora, o la eventual desaparición de la superconductividad cuando los campos magnéticos exceden ciertos valores críticos, etc. Así, las propiedades eléctricas que caracterizan a los materiales superconductores son en realidad varias y muy específicas, y no están limitadas únicamente a la pérdida de la resistencia eléctrica. De igual manera, las propiedades magnéticas que tienen los superconductores no se limitan solamente, como ya se indicó, al efecto Meissner de la espectacular levitación magnética, sino además incluyen otras propiedades magnéticas adicionales. Pero las propiedades eléctricas y las propiedades magnéticas no son las únicas que caracterizan al fenómeno de la superconductividad. Como se indicó al inicio del video, la superconductividad se caracteriza por una lista extensa de propiedades, tan extensa que se requiere una enciclopedia completa para abordar cada una de ellas en detalle. Esta lista incluye propiedades térmicas, propiedades atómicas, propiedades cuánticas, propiedades termodinámicas, propiedades químicas, propiedades cristalográficas, propiedades acústicas, etc. En verdad,
La lista de propiedades que caracterizan al fenómeno de la superconductividad es extenso, pero espero que este video al menos haya contestado de manera general a la pregunta de qué es superconductividad. Y si te perdiste o te mareaste en este video, aquí te va la respuesta corta por si te la preguntan en los exámenes. Superconductividad es un fenómeno físico que solo se manifiesta a bajas temperaturas y en un número limitado de compuestos y que se caracteriza por una extensa lista de propiedades extraordinarias, entre las cuales sobresale la inesperada pérdida de la resistencia eléctrica y el sorprendente efecto de la levitación magnética superconductora. Y eso sería todo por hoy. En el siguiente episodio veremos las aplicaciones de la superconductividad y su impacto que están teniendo ya en la vida real. Suscríbete al canal y no te pierdas ninguno de los episodios de esta fascinante serie sobre superconductividad, sus aplicaciones, su historia. Comenta, ponle like, dale click a la campanita. Soy el Dr. García y nos vemos en el siguiente video.